María Isabel, hoy os voy a enseñar a hacer este bolso, que es, me lo pongo así atravesado y es muy cómodo de llevar porque tengo las manos libres. Y ahora, ¿preparados para el nuevo tutorial? Bueno, aquí estoy con el bolso. Lo primero que hay que hacer es el patrón. Yo os recomiendo que si tenéis un bolso que os guste, antes de tirarlo lo desarméis y eso os puede servir de patrón, las distintas piezas. Si queréis hacer este mismo, al final del vídeo voy a poner las medidas para que las veáis con tranquilidad. Tiene la parte de detrás y la parte de delante, que es casi cuadrado, pero aquí abajo está un poco redondeado. Tiene una solapa que es un poquito más ovalada, no es tan cuadrada, y también la parte aquí de abajo, que está ancha, un poquito más ancha por abajo y se va estrechando aquí. Todas esas medidas las pondré al final. Os voy a enseñar lo que he hecho por dentro, aunque al final este lo voy a hacer distinto porque no me gusta hacer dos iguales. Le he puesto un ojete y he enganchado aquí otro bolso que he hecho dentro con una cremallera para guardar las llaves, los forrados también, dinero también, y aquí se guarda estupendamente. Hace falta cortar entonces la parte de delantera y la parte de atrás dos, la parte de abajo, la solapa, y lo mismo en forro, todas las formas en forro también, y también en algo que refuerce el bolso. Esto es una cosa especial para los bolsos que me ha costado caro, pero vamos, siempre es muy necesario porque si no tiene cuerpo al bolso no queda bonito. Así que ya empiezo con lo que es propiamente el tutorial. Ahora este bolso lo he cortado de otra manera. Esta es la solapa y la parte de abajo la he puesto una tela imitación de piel. Lo primero que hay que hacer es ponerle el cierre. Antes de coser el bolso, lo primero es que le voy a poner el botón de imán, porque luego, si no, aparece un poquillo por el otro lado y cuando esté el forro no se va a ver en absoluto. Y la parte honda la he puesto aquí abajo y la otra parte pues la voy a poner en el forro de la solapa. Entonces presiono, aparece por el otro lado, le pongo la arandela, presiono las partes de los lados para que el botón se quede bien cogido. Si en vez de con los dedos tenéis algún instrumento mejor, pues estupendo. Bueno, pues ya están las dos partes colocadas. Una vez que le hemos puesto, bueno, comprobamos, está estupendo. Es que antes le puse una cinta de velcro y se despega, pero esto es lo mejor que hay. Estupendo. Y ahora le voy a poner un bolsillo en la parte de delante que va a estar luego tapado con una cremallera, que va a estar luego tapado con la solapa. Luego va a estar tapado con la solapa, no se va a ver, pero de todas formas esto va a ir por dentro. Voy a coser justo por donde tengo señalado. Voy a empezar a coserle lo del bolsillo dejándome el mismo espacio en un sitio que en otro. No le pongo alfileres ni nada porque como va a estar tapado no hace falta que vaya muy preciso. Si estuviese a la vista sí había que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pues empiezo.
voy por la misma raya y cuando llego a la esquina me paro, dejo la aguja dentro, voy, giro, vuelvo a dejarme la aguja dentro, vuelvo a girar y así hasta que cosa toda la parte del bolsillo. Esto lo tenéis que dibujar 1 centímetro de ancho y luego la largura que tenga la cremallera. Y una vez cosido alrededor, pues se le corta por medio y luego se le hacen unos piquetes aquí hasta la esquina, pero sin pasarse de la esquina. Se forma ahí como ese triángulo. Y en el otro lado igual. Entonces en medio no se acaba de cortar hasta el final, sino que se deja ahí un poquito, se deja un espacio y entonces ya se corta hacia la esquina. Y una vez que esté hecho esto, pues entonces se va hacia adentro, se pasa hacia adentro. Se da la vuelta por el otro lado, se plancha bien y luego se le hace por el borde un pespunte ahí por el borde. Bueno, ahora continúo. Una vez que le hayáis puesto cosido el borde, pues hay que colocarle la cremallera. Hay que colocarla por detrás y centrarla bien, centrarla aquí bien, en el centro de la ranura, y luego coserla por los lados. Una vez hecho esto, hay que ponerle la otra parte al bolsillo, que es del mismo tamaño. Quizás aquí redondearle, le voy a redondear luego para que no estorbe la costura. Esto se cose aparte, esto se va cosiendo aparte sin pillar la parte de abajo del bolso. Entonces simplemente el borde del bolsillo. Bueno, pues una vez hecho esto, pues hay que colocarle el forro a la solapa. Este es el forro que ya lo he reforzado con esto que os enseñé antes y le he puesto unas costuras para que se quede más estable. Este es el derecho de la solapa, del forro, el derecho de la solapa, lo pongo derecho con derecho y le coso aquí todo alrededor y le dejo esta parte para darle la vuelta. Esto sí va el forro con la solapa, con la parte bonita, pero luego la parte del forro, entonces la parte delantera, la parte de atrás, que es exactamente igual, y la parte de abajo, esto se cose independientemente. Primero le he puesto unas señales aquí en el centro, en el medio, al delantero, a la parte de delante igual, y se pone revés, derecho con derecho, se hacen coincidir las marcas y se le pone alfileres y luego esta parte de aquí se le pone un alfiler y luego ya esto redondeado se deja para lo último. O sea, le pone una costura de 1,5 centímetros, por ejemplo, 1 centímetro. Lo mismo que hagáis aquí lo tenéis que hacer luego en lo que es la parte bonita, en la parte que se ve. Una vez hecho esto, también el otro lado igual, haciendo coincidir las señales que le he puesto yo en el centro. Entonces el forro se cose independientemente y la parte de delante, esto sería una parte cuando le hemos colocado ya el bolsillo, y la otra parte, esta es la parte de abajo, de alrededor, pues se cose a la parte bonita y se hace lo mismo que hemos hecho con el forro.
se cose independientemente. Y ahora explico cómo continuar. Ya tengo la parte del forro cosida, que se me olvidaba deciros que aquí abajo hay que dejarle un agujero, algo para poderle dar la vuelta. Yo lo he cosido y lo tuve que descoser, me di cuenta después. También la parte bonita, la parte de fuera, ya también la tengo cosida, que esta queda muy tiesa y muy bien, y esta fatal. Al principio, cuando empecé a hacer los bolsos, esto se lo ponía a la tela que se ve, pero queda más fino si se le cose al forro. Fíjate que poco cuerpo tiene esto queda bastante mal. Luego la solapa, que ya la he cosido al forro, le he dado la vuelta. Esto también se puede hacer de la misma tela, queda más bonita también, si las dos partes hubieran sido de la misma tela. Y luego aquí le he hecho un pespunte alrededor. También tengo el asa, solamente le voy a poner un asa grande. Y ¿cómo se hace? Pues se cogen 12 centímetros, aquí le he puesto una fliselina para darle más fuerza, más cuerpo, se dobla por la mitad, se plancha por la mitad así, y luego se plancha hacia el centro, esta parte aquí y esta parte aquí al centro, y luego se dobla otra vez y se cose por un borde y por el otro, siempre en la misma dirección, hacia allá y hacia allá. No por aquí y luego darle la vuelta y coserlo hacia el otro lado, no, la misma dirección, y queda más bonita el asa. Bueno, pues ahora hay que irlo colocando. Hay que darle la vuelta a la parte de afuera y en los lados se colocan el asa hacia abajo. Le voy a poner un alfiler y con cuidado de que no esté torcida, se le coloca en el otro lado. Y la solapa se coloca en la parte de atrás, no en la parte de delante, sino en la parte de atrás, ahí, que esté bien centrada. Pues también se le echa un pespunte por aquí, por el borde, porque luego se va a coser de encima. Bueno, pues eso es lo primero que hay que hacer antes de ponerle el forro. Repito, el asa en los lados y la solapa en la parte de atrás. Se cose por arriba. Y ahora continúo. Bueno, pues ya le he cosido un poco, que no hace falta porque ahora se le va a coser otra vez el forro, pero bueno, para que se mantenga firme. Y comprobar también que os queda bien el asa. Os lo ponéis, yo le he tenido que recortar un poco, me parecía un poco larga. Así que comprobar antes de coserla. Bueno, pues ahora ya está el forro y lo que vamos a hacer es meter todo dentro del forro. Meterlo dentro. El asa hacia abajo, todo hacia abajo. Todo dentro. La solapa dentro. Como si estuviese ahí guardadito todo. Dentro. Y ahora, ¿veis? Se queda todo dentro. Y ahora sí vamos a coser el forro. Ay, vamos a ver si lo he colocado bien. Sí. El forro hay que coserlo a la parte de delante, derecho con derecho del forro, todo alrededor.
La solapa pues va cogida también. La solapa va cogida ahí también. Todo alrededor. Lo voy a ir cosiendo. Si se puede quitar la parte esta de la máquina, pues mejor quizás para coserlo. Se mete ahí muchísimo mejor. Y se va cosiendo todo alrededor. Bueno, pues ya le he cosido todo alrededor y ahora ya lo tengo que sacar. El único sitio que tengo es el agujero que me dejé, el hueco que me dejé. Le tengo que dar la vuelta por ahí. Ahora, como está tan tieso, pues cuesta trabajo. Hay que tener paciencia. Pero luego conviene. Ya le he dado la vuelta, le voy a coser el agujero antes de colocarlo ya bien. Ahí remetiéndole un poquito y le coso el agujero. Con tantas capas no se cose nada de bien. Bueno, pues ya está, ya le he dado la vuelta. ¿Veis cómo se queda? Ahora ya se abrocha y queda fenomenal. Bueno, hasta pronto.